Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida, bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre la nueva era, la cultura de la vida y la iglesia. Aquí en su radio La Voz de María en 88.1 FM. Una declaración, queridos amigos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Donde vamos a hablar de la dignidad humana, es un documento del magisterio, ¿no? Un documento que saca de la iglesia para dar a conocer cuál es la postura sobre algún tema en especial. Así nosotros los católicos, los fieles, podemos entender y podemos saber de una manera autorizada, que viene desde el Vaticano, ¿verdad? A qué atenernos sobre ciertos temas. Entonces, las declaraciones de la Iglesia nos proporcionan a nosotros un marco de referencia, una guía, un modelo a toda la comunidad de cómo debemos actuar en cuanto a nuestra fe y la participación en la Iglesia, pero en un tema en especial, como les decía, ¿no? Y en este caso, el tema especial es la dignidad de la persona. Entonces, esta declaración significa, la Iglesia nos está diciendo qué piensa de acuerdo al Evangelio sobre la dignidad humana, ¿no? Entonces, por eso es tan importante saber sobre los documentos de la Iglesia. Esta declaración, queridos amigos, subraya la dignidad intrínseca y propia de cada persona como fundamento de los derechos humanos, ¿no? Hay una dignidad que nadie nos las puede, ¿no? Que nadie nos las puede quitar. Es una dignidad independiente de cualquier condición externa. Es decir, la tenemos las personas porque sí, ¿no? No es algo que se nos puede dar, ¿no? Otra persona no nos puede dar la dignidad y tampoco nos las puede quitar, ¿no? Ni siquiera uno mismo. Dentro de esta dignidad, o sea, ¿cómo reconocer la dignidad? ¿No? La Iglesia nos dice que solo por la razón podemos reconocer la dignidad infinita del hombre. Pero, dice, la Iglesia nos habla desde el punto de vista de la fe. Es tan importante saber quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él, en relación con Dios, para que podamos comprender la dignidad del ser humano, la dignidad infinita. Por eso la Iglesia, queridos amigos, habla a la luz de la revelación, y en este documento nos reafirma y nos confirma absolutamente esta dignidad, ¿no? Como les decía, esta dignidad ontológica que le pertenece al hombre por el hecho de ser. Y también es una dignidad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y fuimos redimidos en Cristo Jesús. Esto dice el documento, queridos amigos. Y de esta verdad, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por haber sido redimidos en Cristo, la Iglesia saca las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados. Entonces, la Iglesia siempre insiste que la persona humana y que la dignidad de la persona humana está más allá de toda circunstancia, ¿no? Y esto lo hace a la luz del Evangelio, aunque nos dice que también la razón humana nos puede dar a entender que existe esta dignidad infinita. Ahora, este documento se ha sacado en el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Iglesia lo ha hecho porque ha querido aprovechar esta conmemoración, que es un documento muy importante, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es muy importante porque en esta declaración, pues se ve el deseo de reconocer la dignidad de la persona y de protegerla, pero ha utilizado esta ocasión para hablar como una oportunidad para proclamar la convicción que tiene la Iglesia
de que siendo nosotros los hombres creados por Dios y redimidos en Cristo, debemos ser tratados con amor y respeto. Y también para aclarar malentendidos en torno a la dignidad humana, así como, por ejemplo, algunos temas en concretos que son graves y urgentes y que se relacionan con la dignidad humana, ¿no? Eso nos dice el documento. Bueno, vamos a aprovechar esta conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nosotros como iglesia vamos a hablar en nombre de Dios, ¿ya? Y vamos a decir lo que es la dignidad humana y aclarar ciertos temas urgentes y graves que se viven el día de hoy. Y aquí el documento cita a Juan Pablo II, Benedicto XVI y al Papa Francisco. Entonces, veamos, ya hablaba Juan Pablo II en el año de 1979, que la dignidad humana es un valor evangélico, decía. Es un valor que no puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Es decir, cuando hablamos de la dignidad de la persona, en el fondo nosotros como creyentes estamos diciendo que es claro que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, decía el Papa, atentar contra la persona humana de alguna manera es atentar contra Dios. Por eso es algo que para nosotros es muy importante y muy serio, ¿no? Porque es una grave ofensa al Creador. Eso nos decía el Papa Juan Pablo II. Ahora, Benedicto XVI en el año 2010 decía que la dignidad de la persona es un principio fundamental que la fe en Jesucristo crucificado y resucitado ha defendido desde siempre, sobre todo cuando no se respeta en relación a los sujetos más sencillos e indefensos. Y es evidente que donde hay más riesgo de violar la dignidad humana es en los más débiles y los más frágiles. Eso nos decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Entonces la fe no puede estar separada de nuestro accionar, de ayudar y de valorar la vida humana ante los más débiles y los más frágiles. Y el Papa Francisco pues ha hablado mucho de esto y ustedes pues como han escuchado al Papa anteriormente, pues nos ha invitado a la iglesia a confesar a un Padre que ama íntimamente a cada ser humano y a descubrir que con ello, es decir, con este amor infinito, se confiere a cada persona una dignidad infinita. Es decir, que por el solo hecho de ser amados infinitamente por Dios, ya tenemos esta dignidad. Entonces, siguiendo con el documento, ¿qué es lo que dice el documento? Aquí nos da como unas categorías de dignidad y nos habla de 4 categorías, ¿no? Primero nos habla de la dignidad ontológica, que era justamente lo que yo les decía al principio del programa, que es esta dignidad que de cada persona que posee simplemente por existir, por lo que somos, ¿no? Independientemente de las circunstancias externas o de las personas. Es una forma de dignidad que nadie nos las puede quitar y está arraigada al individuo, ¿no? Al ser mismo del individuo, porque cada persona es creada y amada por Dios. En eso radica nuestra dignidad ontológica, que somos creados y amados por Dios y hemos sido creados a su imagen y semejanza y Dios nos vino a redimir, Jesús vino a redimirnos. Entonces, bajo ese concepto tenemos esta dignidad infinita, ¿no? La dignidad ontológica. De ahí, pues, el documento nos habla, pues, de una dignidad moral. La dignidad moral está relacionada en cómo las personas ejercemos nuestra libertad. Nosotros o sea, tenemos voluntad, inteligencia, tenemos memoria, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros a actuar bien, pero también muchas veces actuamos en contra de nuestra conciencia haciendo cosas malas, comportándonos de una manera no digna, digamos así, ¿no? Con respecto a esta naturaleza como criaturas amadas por Dios, que somos llamadas a amar a los demás, ¿no? Ustedes saben que uno de los
mandamientos es amar al prójimo, ¿no? Como a sí mismo, ¿no? Y entonces, cuando no amamos al prójimo o no nos amamos a nosotros, pues estamos actuando indignamente, ¿no? Y aunque esta dignidad moral puede parecer pues que nosotros perdamos esta dignidad, ¿no? Por acciones inmorales que cometemos, no significa que anula la dignidad ontológica, ¿no? Porque la dignidad ontológica siempre va a estar por encima de todo, queridos amigos. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, en el ejercicio de libertad, uno puede ser indigno, pero uno no puede ser indigno ontológicamente hablando. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, los nazis, ellos querían eliminar a otras personas porque las consideraban indignas de existir, ¿no? Ellos practicaban la eugenesia, es este movimiento que dice que hay un determinado tipo de seres humanos que es mejor que no existan, ¿no? Para mejorar la raza. Y, por ejemplo, en el régimen comunista también ha existido en muchos momentos los genocidios, ¿no? Los que quieren acabar con un pueblo o con un tipo de ser humano porque los consideran que no son dignos. Pero, aunque hayan personas que les digan a otras, tú eres indigno de existir, no deberías existir, te vamos a eliminar, no hace que la dignidad ontológica se pierda. Es más, estas personas que están asesinando a otros es los que están perdiendo su dignidad moral, ¿no? Alguien que atenta contra el otro, un asesino, alguien que está haciendo algo moralmente malo, un padre de familia que le pega a sus hijos, que le pega a su esposa, que roba, un individuo que ya no puede cometer delitos peores, ¿no? Ahí se dice, esta persona ha perdido toda su dignidad, ¿no? Actúa de una forma indignamente inmoral, ¿no? Entonces, esa vendría a ser el concepto de la dignidad moral. Ahora, el documento nos habla también de la dignidad social. Esta dignidad social se relaciona con la calidad de las condiciones de vida de una persona. Por ejemplo, en situaciones de pobreza extrema hemos tenido la posibilidad de conocer, queridos amigos, cuando vamos en la calle, vemos a personas que están en una situación que no tienen acceso ni a la comida, ni al techo, ni a la ropa. Entonces viven de una manera indigna, ¿ya? Y eso es dado por las condiciones sociales, ¿no? Entonces se habla de esta dignidad social. Es hablar de lo que le corresponde a la persona para vivir dignamente, pero que no la tiene, porque socialmente no, ya sea es decir, la sociedad, los ciudadanos, el gobierno, pues no han podido proporcionar a esta persona la forma de vivir dignamente. Entonces se puede decir que esta persona vive de manera indigna, pero lo que no implica, queridos amigos, que nosotros hagamos un juicio sobre esas personas, sino esto resalta, esta forma de vida resalta cómo sus condiciones de vida se contradicen totalmente con esta dignidad inalienable que hablamos al principio, esta dignidad por ser hijos de Dios. Si nosotros, queridos amigos, de verdad amáramos a las personas que están en la calle, ninguna persona estuviera muriendo de hambre y todas las personas tendrían techo. El documento sigue y nos da otra dimensión, digámoslo así, de dignidad. Habla de la dignidad existencial. La dignidad existencial se discute en términos de cómo algunas personas pueden luchar para vivir con paz, por ejemplo, alegría, esperanza, ¿no? Incluso personas que tienen enfermedades graves, situaciones familiares violentas o ambientales, ¿no? También personas con adicciones, patologías y otras dificultades severas, ¿no? Estas condiciones pueden hacer que las personas experimenten en su vida que son indignas o que no están viviendo de una forma indigna, ¿no? En comparación con la dignidad que se subraya, ¿no? En este documento, que es la dignidad ontológica, que nunca se puede perder. Esa no se puede oscurecer, no, todos somos dignos,
¿no? Pero en esta dignidad existencial, por ejemplo, una enfermedad que te deja, que te limita ciertas acciones para vivir el día a día, se dice, bueno, esta persona no está viviendo de manera dignamente, ¿no? Es un decir, pero no por eso perdemos nuestra dignidad. Y ahí vienen, por ejemplo, los falsos derechos, ¿no? Que la persona quiere aplicar la eutanasia a las personas enfermas o a los ancianos discapacitados o las personas con patologías graves, como por ejemplo vemos en Canadá que se quiere dar la eutanasia a personas con depresión, ¿no? Entonces, eso es que sí hay ciertas circunstancias, pues, que nos quitan esa dignidad, pero que no por eso dejamos de ser dignos ontológicamente. Entonces, esta declaración enfatiza que a pesar de las adversidades y desafíos que las personas puedan enfrentar, la dignidad fundamental de cada individuo, particularmente la ontológica, siempre debe ser reconocida y respetada. Entonces, debemos de respetar a la persona de manera integral y siempre, siempre, siempre la iglesia va a estar abogando eficazmente por todos, sin importar su estado o su situación. Entonces, es bien importante porque después el documento pues nos va a seguir dando más conceptos y nos habla de esta definición de persona, ¿no? Y dice que persona es una sustancia, bueno, es un poco complicado, lo vamos a pasar un poco rápido, queridos amigos, pero dice que persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, una persona pues tiene naturaleza racional, ¿no? Y aunque tiene pues esta naturaleza racional, no significa que siempre actúe racionalmente, ¿no? Habla después de una evolución del concepto de la dignidad, de un concepto que ha sido progresivo, ¿no? Y cómo esto ha evolucionado. Veamos, la evolución histórica. El documento nos dice que y reconoce que ya en la antigüedad clásica había una institución sobre la dignidad humana que se manifestaba a través del estatus y rango social de la persona. Es decir, eh, era una dignidad diferenciada. Si tú eras de cierta clase social, tenías más dignidad que otra. Es decir, sí había una concepción de dignidad, pero que no todas las personas eran dignas. Esa es la razón por la que, por ejemplo, habían esclavos y les parecía bien, porque se categorizaba a las personas, ¿no? No se daba la misma dignidad. A una se le daba más dignidad que a otra, pero no abarcaba a toda la humanidad, ¿no? Eso era como les estoy poniendo un ejemplo, pues, de cómo evolucionó la historia, ¿no? Había una institución sobre una intuición sobre la dignidad, una intuición sobre la dignidad, pero no abarcaba a toda persona humana. Ahora, con el desarrollo del pensamiento cristiano y con el tiempo, y especialmente a través de la enseñanza de la iglesia, esta comprensión de la dignidad humana se pudo profundizar mucho más. Y con la revelación bíblica se nos ha enseñado que todas las personas hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios, y eso ha proporcionado una base sólida a la sociedad y a la iglesia para afirmar esta dignidad intrínseca e inalienable de cada individuo, más allá de cualquier circunstancia social o personal. Por eso ven la importancia de Jesucristo, ¿no? La importancia de que Él haya venido, que haya evangelizado y que nosotros hayamos acogido su mensaje, porque gracias a eso nosotros podemos darle la dignidad a cada persona como se merece. Y el documento también destaca cómo los diferentes pontífices. Entonces, a partir de esta comprensión que nos da la iglesia, que es una comprensión renovada y profunda,
La iglesia se ha comprometido más deliberadamente a defender los derechos y la dignidad de todas las personas, especialmente los más vulnerables. Aquí estoy hablando, queridos amigos, que se ha comprometido a defender los derechos y la dignidad de todas las personas. ¿No? Este enfoque se refleja en las diversas iniciativas, queridos amigos, y declaraciones de la iglesia dirigidas siempre a promover la justicia social y el respeto por la dignidad humana en el mundo contemporáneo. El documento sigue, queridos amigos, y nos va hablando de que este compromiso de la iglesia en defender la dignidad de las personas se basa en tres convicciones fundamentales. Y estas tres convicciones, esto, lo que cree la iglesia, ¿verdad? Guían la acción de la iglesia. Entonces tenemos tres convicciones. La convicción teológica, que la iglesia cree que la dignidad de la persona humana proviene del amor del Creador, ¿verdad? Este amor divino ha impreso las características indelebles de su imagen en cada persona. No tenemos las características de Dios en nosotros, haciendo que cada ser humano posea un valor sagrado, inalienable. No, o sea, eso la iglesia está convencidísima, que tenemos un valor sagrado, ¿no? La segunda convicción de la iglesia cree en la encarnación de Jesucristo. Se centra en cómo la dignidad humana fue elevada a través de la encarnación de Jesucristo. Es decir, queridos amigos, Jesús se unió a todos los seres humanos, se unió a nosotros, proclamando el reino de Dios y cambiando radicalmente la percepción del valor humano, especialmente de aquellos considerados indeseables o indignos en la sociedad. Queridos amigos, ustedes leen el Evangelio, cómo Jesucristo le vino a dar dignidad a los enfermos, a las mujeres, a las prostitutas, a, a los pecadores, ¿no? Cómo le vino a dar esta dignidad a los leprosos, que era en esa época pues terrible, ¿no? Cómo le vino a dar la dignidad de Jesús, ¿no? Entonces, a través de la encarnación de Jesús, que Jesús toma cuerpo igual que nosotros y se une a nosotros, entonces a través de eso la iglesia cree que eso es una convicción porque hemos sido elevados a través de la encarnación de Jesucristo. La humanidad ha sido elevada, ¿no? Y también, pues otra convicción es que los seres humanos tenemos una vocación a la plenitud de la dignidad. La iglesia sostiene que cada persona tiene una vocación hacia la eternidad, hacia la plenitud de la dignidad, que se manifiesta en nuestro destino último, que es nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, este aspecto espiritual subraya la convicción de que todos los seres humanos, creados y recreados a imagen de Dios y redimidos en Cristo, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios y a compartir la vida eterna. Entonces, esta plenitud de vida, ¿no? Este, es una vocación a la plenitud de la dignidad. Estas convicciones subrayan la misión de la Iglesia de defender la dignidad humana, queridos amigos, en todas las circunstancias y de promover el reconocimiento y el respeto por cada persona más allá de sus condiciones o cualidades de vida. La Iglesia, por lo tanto, actúa como un garante de la dignidad, trabajando activamente para asegurar que cada individuo sea valorado y tratado de manera justa y compasiva. Y no solo eso, queridos amigos, sino también pues para que vayan al cielo, ¿no? La iglesia se encarga no solamente del cuerpo, sino también del alma, porque nuestro fin último y de la creencia de la dignidad que hablamos es que vamos a estar en el cielo. Y la iglesia tiene que evangelizar también para que seamos dignos y que podamos llegar a cara con Dios y podamos alabarle, ¿no? Así que, bueno, de esto nos está hablando el documento. Y de ahí seguimos con el documento. Y sí, aquí habla pues de los errores conceptuales. La iglesia habla de los errores conceptuales que preocupan tanto porque hay muchas interpretaciones
dice el documento de la dignidad humana. Entonces, muchas veces estos conceptos de dignidad humana se reducen a cosas subjetivas o a cosas que quiere el individuo personal, pero no se piensa como sociedad. Y pensar de una manera arbitraria, ¿no? Como a cada uno le da la gana, digámoslo así, pensar de una manera individualista, ¿no? Y subjetiva, distorsionan el concepto de dignidad humana. Y aparte, no solo que distorsionan el concepto de dignidad humana, sino que excluyen a algunos grupos que son muy vulnerables, como por ejemplo los no nacidos, los ancianos, ¿verdad? O las personas enfermas que tienen enfermedades mentales, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del concepto de persona. Por ejemplo, aquí en el apartado, bueno, en el número 24 de la declaración, dice que algunos proponen que es mejor utilizar la expresión dignidad personal y derechos de la persona en lugar de dignidad humana y derechos del hombre, porque entienden por persona solo un ser capaz de razonar. No sé si ustedes se acuerdan, queridos amigos, que al principio del programa les di el concepto de persona, no es es un ser que tiene capacidad de razonar, ¿no? Entonces, en consecuencia, estas personas sostienen que la dignidad y los derechos son solamente para las personas que tienen capacidad de razonar. Y ahí se excluye al no nacido, ahí se excluye a los enfermos mentales, ahí se excluye, por ejemplo, a los ancianos, ¿no? Que tienen demencia. Entonces, la iglesia insiste en que la dignidad de la persona es intrínseca. Y esto, queridos amigos, lo he repetido todo el programa. La iglesia insiste en que la dignidad es intrínseca, permanece más allá de toda circunstancia humana y no puede depender de que se reconozca de acuerdo a su capacidad de razonar. Por eso la iglesia nos invita a hablar de dignidad humana y de los derechos del hombre. Y habla también, que al malinterpretar el concepto de derecho humano se crean nuevos derechos, ¿no? Ya hablamos de los nuevos derechos, ¿no? Muchos de los cuales se contradicen con el concepto de dignidad que ya vimos anteriormente, ¿no? Y que se oponen al derecho a la vida. La gente tiene la creencia de que se tiene el derecho, que tienen, perdón, de que todos tienen el derecho a expresar cada preferencia individual que tiene o deseo subjetivo. Así, por ejemplo, se quiere imponer derechos preferenciales, pero que no son objetivos, que son subjetivos, pero que la dignidad humana no puede basarse en estos estándares individuales, ni identificarse únicamente con el bienestar, digámoslo así, de una persona, de lo que su psicología le dice, ¿no? Vamos a ver, y así pues se van creando derechos falsos, ¿no? Basados en deseos individuales, queridos amigos. O sea, es mi deseo, y lo voy a poner así, no es mi deseo quererme casar con una planta. Bueno, ya, entonces creemos una ley que una persona se pueda casar con una planta, ¿no? Entonces, la iglesia te dice, no, no, tenemos que ver primero, entender qué es la dignidad humana para después crear los derechos, no porque se empieza a dar y a decir derecho a cualquier cosa. Por ejemplo, entonces se habla mucho, ¿no? Del derecho a decidir la sexualidad, independientemente de la constitución del ser humano. Entonces empiezan a querer estos deseos individuales, a querer cambiar la constitución de el hombre. La iglesia nos dice que defender y promover la dignidad humana forma parte, queridos amigos, de nuestra condición como cristianos. Así que a defender la vida, a cuidarla y a promover socialmente todo lo que sea a favor de la vida y la dignidad del hombre. Y bueno, aquí les recomiendo leerse el documento porque está
Muy bueno. Y Nicolás va a continuar con la declaración. Nicolás, ¿qué más tienes para contarnos? Bueno, el último capítulo, esta declaración habla de algunas violaciones graves de la dignidad humana, o sea, señala estas violaciones, ¿verdad? Y todas estas están escritas y hechas a, a partir de lo que han dicho Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco y también el Concilio Vaticano II. Y empieza a señalar, y como primer lugar pone el drama de la pobreza. O sea, la primera violación que pone grave a la dignidad humana es el drama de la pobreza. Y habla, pues, de que esto es una de las mayores injusticias en el mundo, en que son muchos, digo, muy pocos los que poseen mucho y muchos los que no poseen casi nada. Entonces, esta injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios que deben ser originariamente destinados a todos, es una afrenta, una violación a la dignidad humana. También Benedicto XVI hablaba de que es una distinción muy superficial hablar de países ricos y países dobles, porque cada vez que la riqueza mundial crece, aumentan también las desigualdades. Y el Papa Francisco, ¿no? Habla, ¿no? Cómo la obsesión por reducir a veces los costos laborales, o sea, la paga a los trabajadores, no se dan cuenta que las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir la pobreza, aumentar la pobreza. Y pues dice el Papa Francisco, no existe peor pobreza que aquella que priva, que quita el trabajo y de la dignidad del trabajo. Entonces, como siempre, la Iglesia nos señala que todos somos responsables, aunque diversos grados, de esta desigualdad. Por eso recordemos que la Iglesia siempre, desde el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, pues habla de que había que cuidar de las viudas, de los pobres, ¿verdad? Eh, entonces, todos somos responsables, como dice la Iglesia. La segunda violación a esta dignidad habla de la guerra, que es otra tragedia que niega la dignidad humana, ¿no? Esta tragedia que provoca la guerra, los atentados, las persecuciones por motivos raciales o religiosos, ¿no? Y entonces mucho eh, peor son estas guerras a nombre de la religión, que ahora se están multiplicando en muchas regiones del mundo, ¿verdad? Y como dice el Papa Francisco, pues se está formando una tercera guerra mundial, pero en etapas. Entonces, e incluso dice el documento que reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, es decir, tenemos un derecho que no podemos borrar de la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger, ¿no? La vida de los que están amenazados, debemos admitir que la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Ninguna guerra, dice el Papa Francisco, vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto. Ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque sea de una sola persona humana. Ser sagrado, creado a imagen y semejanza del Creador. La siguiente violación habla del trabajo de los emigrantes, ¿verdad? Porque los inmigrantes, ¿por qué están los inmigrantes entre las primeras víctimas? Porque son abusados y son explotados. Cuando llegan a un país, no se los trata con la dignidad que merecen y les quieren pagar menos de lo que pueden por su trabajo, ¿verdad? Abusan muchas veces eh, porque ellos tienen necesidad de de traer a su familia, de cuidar el sustento, están huyendo de una mala situación en su país y no son considerados suficientemente dignos
para participar en la vida social como cualquier otro y se olvidan que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona, ¿no? En la práctica, las decisiones, el modo que se los trata, parece que se los trataría como que si no fueran humanos, como que si fueran menos valiosos, menos importantes. Pero pues es urgente recordar, dice el documento, que todo migrante es una persona humana que en cuanto tal posee derechos fundamentales, inalienables, que han de ser respetados por todos y en cualquier situación. Y esto va más allá incluso de su origen, su color o su religión. Otra de las violaciones es la trata de personas. Esto debe considerarse una muy grave violación de la dignidad humana. No es nuevo, el Papa Francisco ha hablado mucho de esto, ¿no? Y siempre dijo que era una actividad totalmente ignoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas. Explotadores y clientes a todos los niveles deberían hacer un serio examen de conciencia ante sí mismos y ante Dios. La Iglesia renueva su fuerte llamamiento para que se defienda siempre la dignidad y la centralidad de toda persona con en el respeto de los derechos fundamentales, como destaca su doctrina social. Entonces, en un mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el dinero es el único que tiene los derechos y que se puede comprar personas para ser abusadas, para ser maltratadas de diversas formas, ¿no? Es una forma brutal de negación de la dignidad humana. Es necesario ser cada vez más conscientes de que la trata de personas es un crimen contra la humanidad. Desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad. Pero al mismo tiempo, la trata de personas deshumaniza a los que la llevan a cabo. Otra, eh, Eso es importante. la prof- otra, eh, eh, Perdón, sí, ¿puedo ¿quieres acotar algo? sí, Sí. Estamos viendo lo de la trata de personas, ¿no? Y es bien importante que dice que la iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo, esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. bueno, otra forma de violación son los abusos sexuales, ¿no? Este documento habla de los abusos sexuales, ¿no? La profunda dignidad inherente al ser humano en su totalidad de mente y cuerpo nos permite comprender también por qué todo abuso sexual deja profundas cicatrices en el corazón de quienes lo sufren. Estos están de hecho heridos en su dignidad humana. Se trata de sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Este fenómeno está muy difundido en la sociedad, afecta también a la iglesia y representa un serio obstáculo para la misión de la iglesia. De aquí su inquebrantable compromiso de poner fin a cualquier tipo de abuso, empezando desde dentro, desde la misma familia. El, si- la- También habla el documento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y habla cómo la violencia contra las mujeres, dice, es un escándalo global cada vez más reconocido. Aunque de palabra se reconoce igual dignidad de la mujer, en algunos países las desigualdades entre mujeres y hombres son muy graves e incluso en los países más desarrollados y democráticos, la realidad social concreta atestigua que a menudo no se reconoce a la mujer la misma dignidad que al hombre. El Papa Francisco subraya este hecho cuando afirma que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los hombres. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. O sea, hay una doble moral en este tema, ¿no? Doblemente pobres son las mujeres, dice el Papa, que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia,
porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Seguimos con el aborto. La Iglesia no deja de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Precisamente la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de una existencia personal y social, y también la condición necesaria para que la fraternidad y la amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de la tierra. Juan Pablo II dijo que entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. Toda- y, y la sola razón es suficiente, si la sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. Pero si además la miramos desde la fe, podemos decir, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. Merece mencionarse aquí el compromiso generoso y valiente de Santa Teresa de Calcuta en defensa del niño no nacido. La maternidad subrogada. La Iglesia también se posiciona contra la práctica de la maternidad subrogada, es decir, el vientre de alquiler, ¿no? Mediante el cual el niño, que es inmensamente digno, se convierte en un objeto, ¿no? El Papa Francisco dice claramente, el camino hacia la paz existe el respeto a la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. La, si- la siguiente violación a la dignidad humana que destaca aquí este documento es la eutanasia y el suicidio asistido. Este es un caso muy particular, más silencioso, pero que está ganando mucho terreno. Tiene la peculiaridad de utilizar un concepto erróneo de la dignidad humana para volverla contra la vida misma, ¿no? Esta confusión sale a la luz cuando se habla de eutanasia. Por ejemplo, las leyes que reconocen la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido se denominan a veces leyes de muerte digna. Está muy extendida la idea de la eutanasia o el suicidio asistido compatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana. Hay que reafirmar con fuerza que el sufrimiento no hace perder al enfermo la dignidad humana que le es intrínseca e inalienablemente propia, sino que puede convertirse en una oportunidad para reforzar los lazos de pertenencia mutua y tomar mayor conciencia de lo preciosa que es cada persona para el conjunto de la humanidad. La otra violación es el descarte de las personas con discapacidad. Nuestro, en nuestro tiempo, por desgracia, no se distingue mucho, ¿verdad? Esta dignidad que tiene que tienen los más desfavorecidos en el tema de discapacidad. Se está imponiendo una cultura de descarte. Para contrarrestar esta tendencia, dice el documento, la Iglesia merece especial atención y solicitud la condición de quienes se encuentran en una situación de déficit físico o psíquico, porque es una condición de vulnerabilidad tan relevante en los relatos evangélicos. Cuestiona universalmente lo que significa ser una persona humana, precisamente desde un estado de deficiencia o discapacidad.
La cuestión de la imperfección humana tiene también claras implicaciones desde el punto de vista sociocultural, ya que en algunas culturas las personas con discapacidad sufren a veces marginación. Y finalmente habla la iglesia habla el documento de la teoría de género. Entonces, la iglesia desea, dice el documento, ante todo, reiterar que toda persona humana, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión violenta, de violencia. Pero ello hay que denunciar como contrato a la dignidad humana que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive el bien de la vida a no pocas personas únicamente por su orientación sexual. Es decir, la iglesia no se quiere defender porque a pesar de que tenga una orientación sexual equivocada, las personas tienen dignidad. Pero al mismo tiempo, la iglesia destaca los elementos críticos presentes en la teoría de género. A este respecto, el Papa Francisco recordó, el camino hacia la paz exige el respeto de los derechos humanos, según la sencilla pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de principios racionalmente evidentes y aceptados. Desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos no compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables, han dado lugar a colonizaciones ideológicas entre las que ocupa el lugar central la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. La Iglesia nos recuerda que la vida humana en todos sus componentes físicos y espirituales es un don de Dios y que debe ser acogido con gratitud y puesto al servicio del bien. Querer disponerse de sí mismo como prescribe la teoría de género, sin tener en cuenta esta verdad fundamental de la vida humana como don, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación del que el ser humano se convierte en Dios y entra en competencia con el verdadero Dios del amor que nos revela el Evangelio. Y al final, el documento nos habla del cambio de sexo. La dignidad del cuerpo no puede considerarse inferior a la persona como tal. El Catecismo de la Iglesia nos invita expresamente a reconocer que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. En este sentido hay que recordar que el cuerpo humano participa de la dignidad de la persona, ya que está dotado de significados personales, especialmente de su condición sexual. Entonces, el cambio de sexo es una violencia a la dignidad humana. Y finalmente habla de la violencia digital, el avance de las tecnologías y cómo en las redes sociales se es capaz de violentamente terminar con la dignidad de los demás, ¿no? Que muchas veces en forma de incógnita atacan a una persona. Y también es un canal de difusión de pornografía, explotación de las personas para fines sexuales o mediante el juego del azar, ¿no? En conclusión, ¿no? El Papa reiteró que ese documento de la promulgación de declaraciones de derechos humanos es como una vía maestra sobre la que se han tomado muchos pasos adelante, pero faltan todavía tantos y a veces desafortunadamente se vuelve atrás. El compromiso con los derechos humanos nunca se acaba. A este respecto, estoy cerca de todos aquellos que, sin proclamas en la vida concreta de cada día, luchan y pagan en persona por defender los derechos de los que no cuentan. En este espíritu de esta declaración, la Iglesia exhorta a que, al respecto de la dignidad de la persona humana, más allá de todas circunstancias, se sitúe en el centro del compromiso por el bien común
y del de todo ordenamiento jurídico. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, así que vamos a dar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hasta el próximo programa. En la voluntad de Dios. Siempre.